por qué es necesario invertir en educación, por qué es necesario perfilar, proyectarse justamente en un tema tan delicado, tan sensible como es la formación a futuro de jóvenes, de niños, ¿no? Y la educación justamente es un pilar, ¿no? Hemos avanzado, estamos estancados. ¿Cuánto nos afecta la actual situación de contracción económica? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo sí creo que a lo largo de este siglo, vamos a decir, hemos avanzado. Sin embargo, creo que también es verdad que en las últimas décadas del siglo pasado habíamos retrocedido mucho. Por lo tanto, los avances que se hayan podido hacer este año lo que están logrando es un poco recuperar el tiempo perdido. Que se tiene que ir más rápido, yo creo que ese es el enfoque, ¿no? Ir más rápido de lo que estamos yendo, como una prioridad, como lo decía usted, como una política de Estado de acelerar lo que sea el tema de las inversiones, tanto en infraestructura, que es a lo que normalmente se suele enfocar el lado de las inversiones tradicionalmente, ¿no? Pero teniendo la verdadera o el verdadero sentido de las inversiones es las inversiones en capital humano, ¿no? Claro. Que son las sostenibles en el largo plazo. Eso hablamos de formación, de capacitación, etcétera, etcétera. Claro, el enfoque tradicional, vamos a decir, pasado de moda, si se quiere, un idioma más sencillo, es pensar que el capital humano no es un elemento clave para la productividad, más allá de que somos seres humanos y que tenemos obviamente un enfoque humanista, pero si uno lo mira desde el punto de vista empresarial, estamos hablando de personas que necesitan una formación para mejorar la productividad y la competitividad del país y en general vamos a decir específicamente de las empresas y de manera general para el país. Por lo tanto, es importante para todos que el capital humano se ha enfocado como una inversión que lamentablemente para determinada clase política no le resulta rentable para efectos de objetivos de corto plazo, ¿no? Como plan efectista, claro, ¿no? como exactamente, claro, con un enfoque tradicional de política también diría yo, porque creo que los políticos que sí tienen una visión de largo plazo, sí tienen una visión de estadistas, claramente conocen y saben que la inversión en educación es lo que realmente le va a dar sostenibilidad al país en el largo plazo. Pero veamos el lado positivo. ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, los éxitos que han logrado países desarrollados, en el caso, por ejemplo, como se pone en los rankings, por ejemplo, Finlandia? Sí. ¿Qué ha hecho Finlandia para llegar a esos niveles que no hemos hecho nosotros acá? ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Primero, en el origen es ponerse de acuerdo, ¿no? Que lo que acabamos de decir, que la educación es importante para el país, ¿no? Que si los chicos llegan a tenemos como dos problemas, ¿no? Primero, en los hogares pobres, muy pobres, hay un problema de desnutrición y de anemia muy severo, que todos se conocen. Y además de eso, físicamente ya vienes con desventajas. Y segundo, que cuando llegas al colegio, el colegio no está bien equipado y además los profesores no están preparados adecuadamente o incluso están tan alejados de las zonas de donde están los colegios que van muy pocas veces o pocos días a la semana al colegio. Por lo tanto, ya tienes ha llovido sobre mojado porque tienes un niño desnutrido y además mal formado en la parte de conocimiento. Entonces, cuando llega pues va avanzando en los años escolares, su capacidad de comprensión de temas de primero de secundario, de segundo de secundaria es imposible, porque ya viene arrastrando una malformación, vamos a decir, académica desde la primaria, además de sus problemas de desnutrición. Por lo tanto, la condena de esa criatura o de ese joven está dada, no tienes ya que ser ningún adivino para saber lo que va a pasar, está condenado a realizar trabajos de muy poca productividad, es decir, tendrá que dedicarse a aquel en lo que la fuerza laboral sea su propio físico, vamos a decir, que además es un físico malnutrido.
¿no? Entonces tu capacidad de trabajar muchas horas parado o de esforzarte mucho, claro, lo podrás hacer mientras estés joven, pero la vejez se te viene muy rápido, precisamente porque tienes problemas, vamos a decir, estructurales. Entonces ahí ya tienes un problema enorme, y en los hogares pobres, no muy pobres, sino de pobreza media, vamos a decir pobres, también hay este problema de que tal vez no estén anémicos, pero el colegio no es bueno, ¿no? Entonces igual van jalando un problema de comprensión que cuando los enfrenta al mercado laboral a una edad adecuada de mercado laboral, pues también tienen problemas y ya casi se les ha condenado a cuáles van a ser los oficios que van a poder realizar. Y los oficios que van a poder realizar son aquellos en los que no se necesite demasiado conocimiento, que son los menos remunerados. Por lo tanto, ya sabes cómo va a ser la vida de esas personas. Yo creo que los países desarrollados han tomado una decisión política en su momento, décadas atrás, para darse cuenta de que las naciones no se planifican para 5 años, ¿no? Las naciones se planifican para medio siglo, al menos, o por lo menos 20 años, ¿no? Y en esa planificación, si tú lo miras ya, te sales de este corto plazo y ves una estrategia corporativa, una estrategia de país, de medio siglo por delante, te vas a dar cuenta pues que 10 o 15 años no es nada. Y dedicarle mucho esfuerzo a la educación para los próximos 20 años debería de ser un objetivo estratégico nacional que todos debiéramos saber o todos debiéramos conocer. Entonces estos países han definido una estrategia de país. Primero, no del sector educación, sino es una estrategia de país. ¿Cómo quiero competir en el mundo? Dentro de esa competitividad mundial, está claro que el factor humano siempre es lo más importante. Entonces, definido eso, entonces han apostado por el sector en educación, destinándole el presupuesto adecuado, pero no es solamente darles dinero. Yo creo que ese es uno de los problemas que a veces pensamos, es ya dale el presupuesto y entonces que lo ejecuten y con eso se mejorará la educación, ¿no? Y no es así. Yo creo que dentro de esta corporación que terminan siendo los ministros de Estado con el presidente en el Poder Ejecutivo, muchas veces las políticas sectoriales no conversan entre sí, ¿no? Y una política de verdadero bienestar va acompañada de varias aristas. Educación es una de ellas, vivienda es otra, las remuneraciones son otras, es decir, salud es importante, porque igual un niño que tiene anemia, ¿cuál va a ser su rendimiento escolar? Entonces ahí viene el tema corporativo. Tú tienes que entender que para que tengas resultados en formación, que es el sector educación, tiene que ser una política de sectores concertada, multisectorial, y es atacar el problema conjuntamente en nuestro caso, y por lo tanto los presupuestos que se manejen no tienen que ser presupuestos aislados, ¿no? Sino tienen que ser una suma de esfuerzos que pueden estar en diferentes presupuestos, de acuerdo, pero el enfoque de atención a los niños y jóvenes tiene que ser multisectorial y con ese claro enfoque multisectorial, de tal forma que las políticas, por ejemplo, el Ministerio de Economía, siempre en el Perú lo vemos como si fuera el cajero, pero ese es un enfoque corto del ministerio. El ministerio es Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces a veces nos enfocamos en las finanzas y dejamos un poco de lado la economía, y entonces ahí es cuando, si tú tienes un ministerio sectoriales acompañados de un Ministerio de Economía que también comparte este mismo objetivo, que tiene que ser un objetivo nacional y de planificación nacional, entonces ahí yo creo que realmente podremos ver políticas coherentes, unidas, de cómo enfocar el problema de la educación en el Perú, ¿no? Claro, y esto se ha revelado, por ejemplo, sorprendentemente, cuando se ha hecho un estudio en la Mancomunidad Regional de los Andes, que está son los más pobres, que están en el surandino, ¿no? Que está Huancavelica, Purímac, Ayacucho, está Puno, Puno no está, Ica, entonces, y Junín. Entonces cuando empezamos a preguntarles este tema, ¿cómo van a hacer ellos, ¿no?, para enfrentar estos temas? Digo, saber que nosotros nos hemos unido, y la base de
de hacer una entidad prácticamente corporativa de regiones, fue que hemos ido descubriendo en nuestras regiones que tenemos problemas en común, y uno de los grandes problemas en común era justamente la anemia y la desnutrición. Claro. Entonces, en un principio lo enfocaron como un tema de salud. Exacto, ese es el error. Finalmente llegaron a la conclusión de que no era un tema de salud, sino más allá del tema de salud era un tema de educación. También. Entonces decían, Ambos. bueno, ya enfocamos el tema de educación entonces, pero ¿qué hacemos cuando ya resolvemos el tema de la educación, vamos avanzando en el tema de salud, pero nos falta la infraestructura? No tienen casas adecuadas, los colegios están mal, no tienen saneamiento, no tienen agua potable y este tipo de cosas. Entonces van dándose cuenta que en realidad todo esto es transversal y cada uno tiene que poner algo de sí, cada sector, para que esto pueda funcionar, y los niños, evidentemente, que tienen anemia y desnutrición, no sigan consumiendo agua contaminada, que es la base. Claro. De la anemia, que se han focalizado allí, y esto tiene que ver con temas de infraestructura. Con todo, ¿no? Con todo. Entonces, de ahí se han ido al tema de la salud pública, y finalmente se dan cuenta y dicen, oye, tenemos que trabajar completo. Es completo, y ahí lo primero, por eso es que la palabra planificación a veces tan poco usada en este país, es define tu objetivo, ¿no? Es lo que primero que te dicen, define un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Obviamente dices, mejorar la educación. Yo diría que el objetivo supremo es lograr el bienestar de las personas. Y para lograr el bienestar de las personas necesitas que tengan, por ejemplo, un trabajo digno. Pero para tener un trabajo digno, ¿qué necesitas? Salud. Necesitas estar bien. Necesitas educación, porque si no estás condenado a hacer tareas de bajos niveles de ingresos. Necesitas inversiones. O sea, al final ¿qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es que la gente sea feliz, que viva bien. Ese es el objetivo. Entonces, vas a ir un poco bajando de nivel para lograr este objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de las zonas que ha mencionado. Bajas y dices, ¿cómo estamos en su salud? ¿Cómo estamos en su educación? ¿Quiero que tengan un mejor empleo del que tienen ahora? Sí, pero para que tengan un mejor empleo tienen que estar sanos, y para que tengan un mejor empleo tienen que saber. Y ahí es donde nosotros fallamos, porque el saber, la salud o la infraestructura las vemos como por separado, como objetivos individuales que cada sector se plantea, y cada sector en el tiempo puede tener un objetivo de hacer una carretera cuando de repente lo prioritario no fue, es un ejemplo, no era la carretera, sino lo que debió haberse hecho era otra obra que conversara con el objetivo del otro sector y el otro sector. Entonces se generan desinteligencias en el manejo presupuestal, que si se pudieran coordinar mejor, las sinergias propias de las actividades individuales serían mucho mejor potenciadas. Eso se arregla, seguramente sí lo hacen los poderes, el ejecutivo y los sectores, pero lo que se observa históricamente, o por lo menos en las últimas décadas, es que son políticas separadas. Yo diría que una de las grandes cosas que hacen los países del primer mundo, que están en la OECD, es, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas trabaje de la mano con los sectores, no solamente en generar el presupuesto y en revisar si lo que haces está bien o mal, sino que realmente participa activamente de la creación y formación de las políticas, de tal forma que los funcionarios de todos los sectores puedan comprender cuáles son los objetivos, ¿no? Y por lo tanto las políticas de finanzas y economía conversen con las de educación. Entender o comprender, yo digo que todos los funcionarios lo saben, el tema, lo que falta es un poco tal vez de organización, es que si tú arreglas el problema en salud, arreglas el problema en educación, mejora la productividad, y después estamos mirando cómo mejoramos o retrocedemos ciertos puntos en los rankings de competitividad, ¿no es cierto?, que sí le interesan mucho a ciertos ministerios, pero quiero mejorar en el ranking de competitividad, pero cuando voy a ver mis políticas sectoriales no están enfocadas precisamente en mejorar esos indicadores. Yo creo que lo que se necesita es un acuerdo de verdad de 2 o 3 grandes cabezas del país, porque ponernos de acuerdo todos es una utopía, y más en un país tan fragmentado. Esto tiene que nacer de los políticos,
tiene que nacer de tiene la academia, que, ¿de dónde nace tiene que nacer, o sea, tiene que tener el respaldo político, porque las políticas de Estado de largo plazo no las hacemos los individuos. Podemos contribuir probablemente y nuestro apoyo será muy bien recibido y debemos de hacerlo, ¿no? Pero se van convirtiendo en esfuerzos que mueren prontamente porque nadie tiene un aliento de 20 años, ¿no es cierto?, o de 30 años para una política. Por lo tanto, tiene que estar el poder político representado por el presidente de la República, porque somos un país presidencialista. Tiene que estar representado en un equipo de ministros, no tienen por qué estar todos, pero sí un equipo de ministros que son los que están vinculados a los sectores más vulnerables del país. Y obviamente eso implica una presidencia y consejo de ministros que también colabore y coordine, ¿no? Y el Congreso de la República, que a través de sus políticas o leyes contribuya precisamente a fortalecer lo que aquellas que proponer las propias políticas y apoyar en las que el Poder Ejecutivo quisiera. Esa es política de Estado a largo plazo. Eso es política de Estado. Es que precisamente yo empecé diciendo, si realmente quieres mejorar, no puedes estar hablando de los próximos 5 años, sino que tienes que planificar tu país para 50 años. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a recortar? Ya si tú lo miras como 5 años, el hablar de que vas a cambiar la educación en 15 o 20 años está completamente fuera de sentido. Pero si hablas de 50 años, entonces cambiar la educación en 15 o 20 años tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hasta en 2 vueltas estaremos en otro momento de la historia del Perú. El tema es que por nuestra historia, yo siempre digo, es porque nuestra historia económica, social ha sido tan terrible en el siglo pasado, en los 80s, 90s, incluso 70s, es que los peruanos nos hemos acostumbrado a pensar en el corto plazo porque ha sido prácticamente una sobrevivencia, ¿no? Y no podemos romper todavía ese esquema de pensamiento de corto plazo y pasar a un pensamiento de planificación de largo plazo. Implica mucho liderazgo. Pero nuevamente, ahí requieres pues de políticos estadistas, y no digo solo estadista el presidente, sino de políticos estadistas que tengan que mirar el largo plazo, acompañados de técnicos, obviamente. Si nos vamos a la base de ese requisito, por ejemplo, ¿de dónde tienen que nacer los técnicos, los políticos? Nacen entonces de la academia, nace de la universidad, que tiene que hacer su aporte. Hemos escuchado opiniones en los últimos meses en el sentido, algunos un poco autocríticos, diciendo, la academia, o sea, hemos escuchado a algunos profesores de la universidad, algunos especialistas que han estado opinando en este medio del tema de corrupción y de crisis y de huelgas y todo lo demás. Es decir, no nos estamos enfocando adecuadamente y no estamos cumpliendo el rol que deberíamos de cumplir. Exactamente. Entonces, la sociedad civil en general. ¿Cómo estamos en ese sentido? Ya que no tenemos estadistas políticos que nos ayuden a planificar, entonces tiene que ser, siempre tiene que ser en equipo, ¿verdad? Como en todo. Pero ya que no podemos de repente tener muchas esperanzas por ese otro lado, la sociedad civil es verdad que tiene un rol fundamental. Dentro de la sociedad civil está la academia. La academia es verdad que frente a los elementos o la vida convulsionada que tiene el país, muchas veces se retira porque le asusta, porque lo que está pasando puede ser hasta, no sé, feo, ¿cierto? Y dices, no, yo estoy en un mundo aséptico, ¿cierto?, que es la academia, y no me quiero involucrar mucho en esos actos que estamos viendo, que hemos visto. Yo creo que ha sido no solamente un evento de estos años, sino que se ha ido dando en el transcurso de las décadas, que la academia se ha ido retrayendo de la vida política, porque la vida política ha ido tomando otros sentidos, ¿no? De pelea constante, de confrontación, más que de acuerdos o de planificación o de generación de políticas, ¿no? Entonces, como lo que predomina es el conflicto, entonces la academia, yo creo que paulatinamente ha ido cediendo espacios. Pero y la academia, en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando en general, donde prevalece la educación pública.
el aporte, por ejemplo, del sector privado en ese tema. Claro, entonces yo decía que como apoyo un poco lo que han comentado otras personas acá, de que sí hay que hacer una crítica, ¿no? Ser autocríticos en decir, ok, sí, tal vez no hemos debido de ceder frente a contextos malos, sino por el contrario, estar muy presente para ver cómo poder ayudar a mejorar la calidad de la discusión, por lo menos, ¿no? Y no simplemente decir, no, yo no intervengo en eso, ¿no? Entonces yo diría que eso sí es una autocrítica. Creo que también en los últimos años la academia está mejorando su posición. Sí podemos hacer mucho, que es generar información para elevar el nivel de educación. Sí creo que cada uno en el rol de sus universidades o colegios tiene que plantearse preguntas a resolver y proponer acciones a tomar. Yo he observado, SAN está trabajando contratados por el Ministerio de Educación junto con varias entidades, trabajando en Arequipa, Moquegua y Tacna. Hace unos meses nada más estaba en Arequipa conversando con los directores de colegios nacionales y estábamos mirando cifras y observábamos que las cifras del ingreso medio de Arequipa, la región Arequipa, habían mejorado mucho, ¿no? Muchísimo. Y eso es innegable. Sin embargo, a la par que subía el ingreso medio de la gente en Arequipa, o sea, su nivel de ingresos había subido, para decirlo sencillo, también estaba bajando la matrícula en los colegios públicos, ¿no? Si tú estás mirando que, o sea, si todos sabemos que es un derecho del ciudadano recibir educación, pues ahí está sucediendo, o en el país está sucediendo todo lo contrario, que cuando los padres sienten que ya sus ingresos mejoran, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Lo primero que van a hacer, porque saben que la educación es importante para sus hijos, ¿no? Lo primero que hacen es sacar a los niños del colegio nacional y los ponen donde creen ellos que es mejor, que es el colegio privado, que no necesariamente es cierto, pero frente a, vamos a decir, un hecho, que lo consideran un hecho, es que la educación pública es mala, entonces yo inmediatamente tengo un dinero extra, lo voy a llevar a educación. ¿Y cuál es la educación que ellos consideran buena? Es la educación privada. Entonces, solamente observando esas tendencias, y si los ingresos medios siguen subiendo como esperamos, es decir, que la gente pueda recibir más por su trabajo, pues entonces también es crónica de una muerte anunciada, porque los colegios públicos se van a ir quedando sin alumnos. Pero esa sensación. Entonces tú dices, esa sensación no es necesariamente cierta, porque hay muchos colegios privados que no pasan de una percepción. Exactamente, en muchos casos muy, muy honorables, por supuesto, es verdad. El tema es que no todos. Entonces tenés padres que terminan pagando una educación mala y hasta seguramente peor, o no, la educación pública. Ahora que conozco mucho mejor a los profesores que están comprometidos con la educación pública, son profesores extraordinarios, porque no solamente tienen que dedicarse a los problemas de dictar una clase, ¿no?, sino se ocupan de la vida personal de los niños, son hasta soportes psicológicos, soportes de entender que el niño vive en un hogar con violencia familiar, con narcotráfico, con consumo de drogas. Es realmente con la difusión. Hace poco estuvimos en una reunión donde teníamos que definir exactamente el perfil de los líderes sociales, ¿no?, para evitarlos a un evento. En realidad, entonces, todo el mundo decía, bueno, pero el señor Arana, ¿no?, que ahora es congresista, el señor de la CGTP, todo el mundo, ese estereotipo de supuestamente de líder, ¿no?, social, ¿no?, que debe estar presente ahí. Claro. Entonces, hasta que surgió la idea, yo decía, oye, pero ¿por qué no variar esa idea? ¿Por qué no ir un poco más allá y mirar un poco más la situación en términos reales, ¿no? O con otro enfoque. Y decir, por ejemplo, el enfoque, ¿por qué no decir, por ejemplo, cuáles son los verdaderos líderes sociales en este momento que están sobrellevando la carga de las demandas sociales a diario? Uh-huh. Y ese es un profesor, ese es el director de un colegio público, ¿no? Ese es el jefe de la posta médica, ¿no?
Esas son esas personas que adicionalmente a su carga laboral que tienen, a su perfil profesional que deben desempeñar, tienen que proyectar un poco más ese trabajo, Sí. entregar más hacia su comunidad para resolver problemas que no están dentro, Sí. muchas veces ni siquiera a su alcance. Conocí a una directora en Arequipa, en un colegio en Selva Alegre, que me hablaba, un colegio primaria, que me hablaba de el principal problema de su colegio no era la falta de infraestructura, no era los problemas del agua, o la electricidad o la basura. Su problema era que los niños venían de hogares donde había violencia familiar y hogares disfuncionales, y que a los padres no les interesaba si es que los niños iban o no iban al colegio. Se O sea, sirve de una cosa mecánica. Sí, o sea, ponte tu uniforme, vete y si llegas al colegio, está bien, llegaste, pero si no llegas, tampoco me importa, ¿no? Entonces, esta directora profesora de Colegio Nacional, me decía que su gran batalla era lograr que los niños fueran al día siguiente al colegio, ¿no? Y que evidentemente eran chicos que no se sabía si habían tomado desayuno o no, que no se sabían si sus padres estaban en la cárcel porque había habido violencia. Yo me ponía en los zapatos de ella y realmente el trabajo es, no solamente eres profesor, eres psicólogo, sociólogo, Tutor, todo, ¿no? tutor. Y entonces decía, wow, todo por el precio de uno, ¿no? Pero además esta persona cuando termina su hora laboral, ustedes y yo, pues regreso a mi casa, hago otras cosas, me desconecto de probablemente mi trabajo si es que puedo, pero en este caso la parte emocional de los directores es muy, muy fuerte y por lo tanto su vida también está, vamos a decir, muy contactada con la de sus alumnos 24 horas al día, ¿no? Entonces llega momentos en que tenemos que llevar a los chicos a los albergues porque ya no pueden regresar a sus casas, ¿no? Otras profesores que me han dicho, ¿no? Tenemos jóvenes de 12, 13, 14 años que consumen drogas, que entran al colegio metiendo cosas en las zapatillas y que saben perfectamente cuáles son sus derechos y que cuando uno los quiere incautar o acercarse a ellos no se puede porque son menores de edad. Y a veces lo hemos hecho, profesora, y hemos caído en problemas legales porque hemos sido denunciados, ¿no? Entonces, porque no sabemos. Entonces me dice, tenemos que ser sociólogos, psicólogos, profesores, directores, y también tenemos que ser abogados, porque nos podemos terminar metiendo en 20 líos porque desconocemos. Y en cierta forma esos colegios prácticamente tienen casi un área de reformatorio, ¿no? Exactamente. Entonces tú cuando le das por eso es que hablaba de la necesidad de que sean multisectoriales, ¿no? Porque cuando lo dejas al director o a un profesor solo, ahí está tu presupuesto y mira tú cómo arreglas la educación nacional, es porque no se trabaja bien. Ahora comentaba yo que con el Ministerio de Educación se está trabajando con 15.000 directores de colegios nacionales. SAN tiene a su cargo algo de 900 directores en Arequipa, Moquegua y Tacna. Y también conversando con ellos, ellos me dicen que en toda su vida de formación nunca los habían formado en dirección, ¿no? Y que por primera vez estaban recibiendo formación, por ejemplo, además de la académica, que es importante, soporte en la parte de habilidades directivas, que es precisamente estas habilidades blandas que hay que tener para poder manejar equipos, ¿no? Y me decían que estaban muy agradecidos por él, pero ahora que tenían un gran reto, porque ya se habían dado cuenta que tenían que cambiar, su enfoque tenía que ser de trabajo en equipo, que no podían ser verticales, regresar a colegios grandes donde hay tantos directores que tienen un status quo de tantos años, entonces ya cambiaste la cabeza, pero ahora cambia hacia abajo todos los usos y costumbres de décadas, es un reto enorme. Entonces tú dices, claro, si ya hiciste lo primero que tienes que hacer es correcto, has arreglado un poco la gestión de la cabeza de la organización,
pero hacia abajo, ¿cómo vamos a ayudar a cambiar los enfoques de trabajo en equipo o de trabajo con objetivos, etcétera, ¿no? Porque total, no me pueden remover, total, yo siempre he hecho las cosas así. Entonces, el no querer cambiar las cosas. Me decía un profesor, otro profesor de otra zona de Arequipa, que queda más hacia las afueras, por ejemplo, me decía que uno de sus grandes problemas era que quería poner un laboratorio de internet, y que lo que quería era que sus profesores se formaran en el manejo de redes, internet, para que se pudiera hacer mejor uso del nuevo laboratorio que tendrían de internet. Y la respuesta de los profesores ha sido que no, ¿para qué? Si nunca ha sido necesario, ¿por qué tendría que serlo ahora? Entonces me decía él que su frustración era terrible porque él solo me daba un ejemplo. Pero ahora yo puedo proponer determinadas cosas, pero desde abajo viene el ¿para qué vamos a cambiar si así lo hemos hecho siempre? Y acá estamos, ¿no? X años después. Esas resistencias pasivas. Resistencias pasivas en las organizaciones, que las sufre la empresa privada, que las sufre toda organización, multiplicada por N, porque esto es a nivel nacional, ¿no? Entonces es un esfuerzo que solo el Ministerio de Educación, claro, tiene que ser el líder, pero solo el Ministerio de Educación es imposible. Ahí viene el rol de la sociedad civil, los padres, los medios de comunicación, nosotros, por ejemplo, el tema de la educación superior, y que también tenemos nuestros problemas y cambios de status quo y lo que sea, pero realmente si uno observas liderazgos de diversos tipos, no solamente los políticos, sino diversos tipos, con objetivos que te digan, aquí estamos hablando de un país de 50 años y en educación tenemos que llegar a tales niveles. Entonces yo diría que ya sería un gran avance, ¿no? Vamos a ver que el ministerio continúe con estas políticas de formación de sus cuadros. Esperemos pues que estas tendencias de pérdida de alumnos en el sector público para irse a ese sector privado se pudieran revertir, pero no porque bajen los ingresos de las familias, sino que las familias se autoconvenzan de que el sistema público es bueno. O sea, ¿cómo evitaría yo que ustedes saquen a sus hijos del colegio público, teniendo el dinero para pagar el colegio privado, ¿no? Claro, por ejemplo, estas percepciones que hay en este momento, tenemos una huelga que lleva ya casi 2 semanas sin resolver. Los colegios privados están avanzando en sus clases. Claro, ya solo eso es una bendición para los padres. ¿Qué va a pasar? Muchos padres están diciendo, vamos a perder el semestre, vamos a perder el bimestre, ya estamos en problemas, ¿cómo va a ser para nuestros hijos? Vamos a recuperar. Y en la realidad difícilmente le recuperan por la pasividad que existe. Ya no existe recuperación, el tiempo perdido está. Es de verdad, eso es un tema. El tiempo perdido está, y los padres frente a esas situaciones, pues claro, no es muy fácil que se autoconvenzan de que el colegio público es malo y por lo tanto apenas mejora tu nivel de vida, retiras. Entonces, ¿qué está pasando? Salones vacíos, pérdidas de empleo, profesores que ya no tienen trabajo porque están sobrando, se tienen que reubicar y yo creo que, por ejemplo, cuando uno les habla a los profesores que tienen una formación buena y los enfrentas a un nivel de información superior, ellos comprenden, ¿no? Comprenden bien su situación, están haciendo grandes esfuerzos. Ahora veo que, decía de mi experiencia en Arequipa, Moquegua y Tacna, muchos profesores que estudiaron institutos, por ejemplo, en institutos para tener la formación de docentes, están por primera vez arreglando sus pasivos, están sacando sus tesis, están logrando sus bachillers, van a lograr pronto muchos de ellos sacar sus títulos profesionales en universidades, para que cuando venga su carrera magisterial, todo su expediente esté muy bien organizado y ordenado, sin ningún problema posterior. Yo diría que ellos mismos en buena parte del país están cambiando también, y ya ven que en la carrera docente existe un futuro, ¿no? Y eso es muy bueno, es un cambio de mentalidad
que no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Entonces eso realmente es un trabajo arduo, enorme, colosal, que no se puede hacer en 5 años, ni mucho menos en 3 o en 2, ¿no?